Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Dios les bendiga grandemente en el nombre de Jesús. Bienvenidos a una nueva edición de su programa Fe Cristiana y Actualidad. Qué privilegio poder estar aquí. Damos gracias al Señor por brindarnos una nueva oportunidad aquí por la radio exclusiva 103.7 FM. Qué privilegio volver acá. Qué lindo se siente volver a compartir con ustedes estos temas tan hermosos que siempre compartimos por aquí por la radio. Estamos agradecidos al Señor de este nuevo tiempo, de esta nueva oportunidad, ¿no? Hoy tenemos un tema bastante interesante, pero antes de comenzar vamos a saludar a nuestro hermano Eduardo Contato, que está con nosotros en esta noche. Eduardo, ¿cómo está? Dios te bendiga. Muy buenas noches, querida audiencia. Dios los bendiga. Que tengan una noche hermosa y especial. Que el Espíritu Santo esté obrando, trayendo palabras rema, palabras que profundice, que rompa yugos, que rompa ataduras, que rompa todo aquello que no está bien en nuestra vida y que nos dé una palabra de aliento. Amén, amén, así es. Y por supuesto, nunca está de más recordarles que ustedes siempre pueden participar en la radio exclusiva, en este programa. Tienen participación abierta. A todos aquellos que quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo al 385-425-5232, 385-425-0933, o escríbanos un mensaje de WhatsApp donde pueden enviarnos su pregunta, sus dudas, sus pedidos de oración o incluso comentarnos cualquier cosa al 385-504-4288. También invitarlos a que visiten nuestro canal de YouTube, Factor de Fe y Perdón, donde estamos subiendo todas las transmisiones que emitimos por acá por la radio, las transmisiones que después hacemos 24 o 48 horas después de haber salido en vivo. Ahí estamos guardando el contenido de este programa para que usted no se pierda nada de lo que estamos compartiendo en este espacio. También hacerle las siguientes invitaciones. Estamos en la Plaza Libertad. Vamos a estar en la Plaza Libertad este próximo sábado, si Dios quiere, a las 21 horas. Si estás aquí en Santiago del Estero, acompáñanos. Vamos a estar juntos aquí en la Plaza Libertad compartiendo la palabra de Dios. Y también te invitamos a nuestro culto general los domingos a las 20:30, Hotel Savoy, Iglesia Aposento Alto 120. Trae a la familia, a los vecinos, amigos. Estamos en una serie de prédicas sobre el alma. Así que te invitamos a que puedas participar con nosotros este domingo a las 20:30, Hotel Savoy, primer piso, Peatonal Tucumán número 39, Iglesia Aposento Alto 120. Bueno, como el tiempo en la radio es bastante veloz, vamos a empezar de nuevo, vamos a empezar de una vez en la materia que hoy nos compete, nos acompaña este tema tan hermoso. Y hoy el tema que vamos a estar tratando es la centralidad de las Escrituras, la centralidad de la Biblia en la sociedad, y cómo la sociedad se ha ido alejando de sus principios bíblicos, ¿no? Y como siempre, para hablar de la Biblia tenemos que ubicar el pasaje donde ella misma nos habla sobre ella, ¿no? Y está en el capítulo 3 de la segunda epístola de Timoteo, ¿sí? Segunda de Timoteo, capítulo 3:15, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Miren lo que dice la palabra de Dios. La leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuche bien, no es para algunas, no es para el ministerio, no es para la iglesia, sino para toda buena obra. Y hoy vamos a estar desarrollando lo que significa que la Escritura sea inspirada por Dios y que sirva o sea útil para la enseñanza, para la consejería, lo que significa redarguir, para corregirnos y para instruirnos. Sí, hay 4 cosas que son fundamentales y este pasaje nos habla de lo que es, digamos, de la utilidad material de la Biblia, ¿no? La autoridad de lo que la palabra nos enseña, ¿no? Entonces, ¿qué podemos decir al respecto, querido hermano Eduardo? Por ejemplo, bueno, hay un versículo en Santiago que dice, Santiago 1, capítulo 22 al 25, dice: pongan en práctica la palabra y no se limiten solo a escucharla, pues de otra manera se engañan a ustedes mismos. En otro pasaje, en Salmo 119, 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y luz a mi senda. Leer la Biblia, o sea, centrarse en la palabra, nos ayuda a conocer a Dios y a Jesucristo, a fortalecernos en las tribulaciones, a resistir la tentación, a recordar al Señor y la relación con Él y con el Padre, a enseñarnos acerca de épocas, personas y acontecimientos que no se han experimentado personalmente, y aprender sobre Jesús, porque se debe querer seguirle, y cómo su muerte da poder y gana un hogar celestial con Él y para siempre. Es decir, necesitamos la palabra. ¿Por qué necesitamos la palabra? Necesitamos crecer en la palabra. Esto es un mundo espiritual, mi querida audiencia, en el cual nosotros batallamos primero contra nuestra propia naturaleza.
Porque al ser uno, al salvarse uno y a ser hijo de Dios, uno pasa a obedecer los mandamientos del Señor porque le es agradable, y no solamente que le es agradable, sino que también a nosotros nos sirve para estar bajo la cobertura y la protección de nuestro Señor. Entonces, estar centrado en la palabra es primero combatir mi naturaleza caída. Segundo, combatir los ataques de las huestes satánicas. La lectura de la palabra y la oración me va a servir y estando en obediencia, me va a servir para desarrollarme en la guerra espiritual que tenemos todos los días, porque todos los días hay batallas, todos los días hay dificultades, todos los días hay circunstancias y desafíos a enfrentar. Por otro lado, necesitamos la palabra para purificarnos, para limpiarnos, necesitamos la palabra para aconsejar, para traer salvación a otros, necesitamos la palabra para reprender, para redarguir, como decía Omar, para exhortar, necesitamos la palabra para instruirnos, necesitamos la palabra para crecer y madurar. Así es, un bosquejo bastante importante que acaba de decir mi hermano Eduardo. Hay unas cosas que debemos decir primeramente, ¿no? La palabra de Dios nos trae la revelación progresiva de ese Dios maravilloso que nos ha creado, ¿no? Sabemos que la palabra de Dios trae una revelación progresiva, es decir, ya desde el Antiguo Testamento vamos viendo las sombras que van a proyectar lo que es la gracia de Dios a través de la persona de Jesucristo, y el Nuevo Testamento es la revelación completa de Jesucristo que vino en carne para salvarnos de nuestros pecados y por supuesto para limpiarnos a través de su palabra. Y quiero referirme específicamente a Juan capítulo 15, verso 3, que dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. O sea, la palabra tiene una prerrogativa de limpieza, una potestad para limpiarnos, ¿no? Hay palabras que santifica. Juan 17 también dice que en la oración sacerdotal de Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea, la palabra no solamente nos limpia, sino que también nos santifica. Sí, y esto va en concordancia con lo que desarrollaba el hermano Eduardo, que la palabra de Dios tiene esta potestad no solamente de limpiarnos ni de santificarnos, sino también de orientarnos, ¿no? El Espíritu Santo mismo que la inspiró es quien nos guía, Él es el consolador, y también a través de ella nosotros vamos a encontrar el consejo, la mentalidad que hoy Dios necesita que nosotros tengamos, ¿no? Cuando nosotros habitualmente estamos en la nación, ¿no? Y estamos siempre ante un conflicto legal, ante una situación donde se necesitan abogados para que interprete la ley ante una circunstancia, ¿no? ¿Qué se hace en ese momento? Se recurre a la ley, a la Constitución, y dice, bueno, vamos a ver ante esta disputa legal qué es lo que dice la ley, cómo se interpreta la ley y cómo se aplica la ley, ¿no? Entonces, la Biblia tiene esa misma autoridad porque ejecuta o tiene ella misma por su propia naturaleza, por ser palabra de Dios, legislar sobre la vida de los hombres, ¿sí? Y por ende, cuando nosotros tenemos alguna disputa o alguna duda o alguna inquietud de lo que Dios opina o piensa sobre un tema, nosotros vamos a ir a la Escritura y la Escritura nos va a revelar el pensamiento de Dios. ¿A qué quiero ir con todo esto? Porque lo quiero concatenar con lo que voy a explicar a continuación, con aquellas decisiones y acciones que ha tomado la sociedad de espaldas de la palabra de Dios. Y vamos a hablar concretamente de la redefinición del matrimonio, de la decisión del aborto, de la liberalidad que hay en la sociedad actual. De la eutanasia De también. la eutanasia, es correcto, la eutanasia, la cultura del egoísmo que está metiendo el humanismo dentro de la sociedad. Todo eso concretamente es un abandono completo de la Escritura, ¿no? Porque cuando nosotros, por ejemplo, decidimos redefinir el matrimonio, estamos tomando el lugar que a Dios le corresponde y estamos diciendo que las leyes de Dios no nos interesan, sino que nos interesa imponer nuestra propia ley. Es decir, el hombre en estos tiempos está volviendo a tomar la misma actitud que Adán, la autonomía. Ya no me interesa tu decisión, hoy decido yo qué es lo bueno y qué es lo malo. Yo decido comer del fruto, yo decido hacer esto, yo decido hacer aquello, sin consultar a Dios, sin irnos a la palabra. Entonces la centralidad de la Biblia se está perdiendo en una sociedad que originalmente se había fundado con los principios bíblicos. Ustedes recordarán, a todos los que les gusta la historia, que la sociedad occidental, los principios morales de esta sociedad, en el mundo en que vivimos, fueron fundados por la Biblia. Si usted abre la constitución de su país, donde quiera que nos esté escuchando, si es aquí en Latinoamérica, usted va a encontrar que en las constituciones, en los preámbulos, siempre se cita a Dios para hacer leyes. Entonces nosotros no podemos ignorar el hecho de que la Biblia tiene un papel fundamental en lo que en un principio estas sociedades fueron, ¿no? ¿No es así, hermano Eduardo? Así es, y fíjense ustedes, sociedades desarrolladas y potencias como Estados Unidos, como Inglaterra, como la misma Argentina, los mismos países de Latinoamérica que han puesto a Dios y a la patria como un orden que no se puede quebrantar. O sea, es decir, Dios siempre ha sido, en el mundo occidental ha sido primordial. La salvación, la resurrección, todo el patrimonio de la palabra de Dios ha ahondado
fuerte en nuestra cultura. Lo que pasa que, bueno, ha venido el hedonismo, como decía recién nuestro hermano Omar, ha venido el humanismo que ha sembrado semillas de total confusión, porque hacen creer que las virtudes del hombre sobrepasan a quien da esas virtudes que es Dios. Cuando el humanismo también dice que el hombre es magnífico por ser casi como un dios, y cuando no somos dioses, somos solamente seres creados para alabar a Dios. Es decir, se han metido semillas que de a poquito han ido germinando y estamos viviendo en una sociedad totalmente apartada de Dios. Ahora yo te quiero hacer una pregunta, Omar. Sí. ¿Qué importancia tiene la conciencia para dirimir si la palabra de Dios ¿cómo te puedo decir? Si la palabra de Dios hay que cumplirla, no hay que cumplirla, se ejecuta, cómo se ejecuta, la conciencia, cómo nos va mostrando la idea de Dios para el hombre? Bien, esa es una excelente pregunta, y lo primero que tenemos que hacer, mi hermano Eduardo, es identificar que si tenemos una conciencia cauterizada, eso es primordial, ¿no? Vamos a entender que la conciencia es aquella voz que utiliza Dios, ¿sí?, para hablarnos de aquella ley que está escrita en nuestros corazones, ¿no? Ustedes saben que la palabra dice que hay una ley moral de Dios que está escrita en nuestros corazones, ¿no? Y esa misma conciencia la utiliza Dios para redarguirnos. A través de la conciencia nosotros podemos entender cuando hay algo que es correcto y cuando hay algo que es incorrecto. De hecho, incluso los no creyentes reconocen que la conciencia, que es una parte inmaterial del ser humano, es decir, que no se corresponde a un órgano específico del ser humano, sino es una parte inmaterial, esta misma es utilizada por Dios para que pueda advertirnos o decirnos cosas, ¿no? Por eso se habla mucho de la conciencia limpia. La gente dice, no, yo tengo mi conciencia limpia, como en referencia a que yo no tengo culpa de nada malo, ¿no? Entonces es importante tomar en consideración eso, ¿no? O sea, un ser que no es creyente, que no cree en Dios, tiene una conciencia reconoce, de lo bien y de lo malo. Claro, por supuesto que sí, Eduardo. Aunque esta persona, aunque el influjo de los valores morales que esta persona tenga sean distintos a lo de una persona en otra geografía específica. Por ejemplo, vamos a hablar de las sociedades musulmanes, ¿sí? Por ejemplo, algunos países musulmanes reconocen que el Corán tiene algunas cosas que, por ejemplo, no son bíblicas, pero que se mantienen dentro de una esfera que ellos aceptan como correcto, ¿no? Incluso ellos también, aunque realmente no sean practicantes de su religión, pero viven en un estado que es regido por el Corán, ellos reconocen en su conciencia lo que está bueno y lo que está malo, ¿no? Pero todo ser humano en la faz de la tierra, porque la Biblia cuando lo habla de esta manera, lo dice de manera universal, ¿no? Incluso lo dice la Biblia, el apóstol Pablo dice que los gentiles reconocen eso, ¿no? Hacen lo que es bueno por la ley que está escrita en sus corazones. Entonces, eso es lo que indica que hay un influjo de la palabra de Dios, incluso en los corazones de los incrédulos, ¿no? Por eso dice, no tienen excusa. Entonces, y otra cosa también que hay que destacar es que cuando hablamos de que la conciencia está cauterizada, significa también cómo el ser humano corrompido ha aprendido a callar esa voz. O sea, que el que tiene la conciencia cauterizada no es que nunca la utilizó o no es que nunca Dios le habló, sino que aprendió a callarla, aprendió a ignorarla y por ende ya no tiene esa brújula, por así decirlo, de la parte del alma que lo pueda orientar hacia las cosas que son de Dios. ¿Ha visto, mi querido Omar, cuando está en Romanos y habla sobre que empezaron con pasiones vergonzosas, que en Romanos capítulo 1, que dejaron a Dios de lado, se empezaron a ir hombres con hombres, mujeres con mujeres, a hacer barbaridades, sí. Y después dice, llegaron a una mente reprobada. Exacto. Conciencia cauterizada y mente reprobada, ¿es lo mismo? Sí, es lo mismo. Sí, es lo mismo y voy a explicar por qué. Cuando una persona llega a un estado, como es el que el apóstol Pablo está identificando en Romanos, es decir, la persona se ha corrompido tanto que ya la misma conciencia ya no lo acusa. Y al no acusarlo, todo lo que viene en su mente es correcto para él. La conciencia es ese freno de mano, por así decirlo, que a veces tenemos nosotros, que nos influye, mejor dicho, y nos dice, hey, por ahí no es, cuidado con lo que estás haciendo, y te consume la culpa, ¿no? Incluso los que son no creyentes, los incrédulos, aceptan esto. Ahora, ¿qué pasa en el caso de estas personas que no han sentido que la conciencia les haya hablado de esa manera? Bueno, hay que revisar qué es lo que estamos haciendo en la vida, ¿no? Cuando hemos tomado decisiones en contra de la palabra de Dios, cuando hemos tomado decisiones en contra de nuestra propia moral, de lo que Dios ha establecido, hemos aprendido a callar la conciencia. Y al acallar la conciencia, mi mente se reprueba. ¿Qué significa una mente reprobada? Una mente que no puede discernir lo que es correcto de lo incorrecto, sino que todo lo que ella consume para su propio placer, ella lo identifica como correcto. Es una mente reprobada. Cuando Dios dice,
Él los entregó a sus pasiones, es porque no es porque Dios permitió que el mal ahondara en ellos, sino que ellos eligieron el mal, ellos eligieron el mal y ellos eligieron no darle gloria a Dios, no reconocer a Dios. Por ende, Dios los entregó a sus propias decisiones que fueron influenciadas obviamente por una conciencia que ellos mismos acallaron por sus actos vergonzosos. Eso es lo que pasa. Sí. Porque te acuerdas, Omar, de que nosotros los seres humanos vivíamos en la era de la inocencia. No teníamos conciencia porque nuestra relación con Dios era tan fluida, tan directa, tan directa, que no había necesidad de la conciencia del bien y del mal. El hombre peca porque va a comer del fruto de dónde, del árbol de la conciencia del bien y el mal. Exacto. O sea, el hombre toma ese fruto y conoce lo que Dios le había dicho que no conozca, mejor que no conozca. Sí. Y conoció. O sea, desde ahí nosotros empezamos a tener conciencia del bien y del mal. Correcto, así es. Y ¿qué es lo que pasa con esto? ¿Cuál es el deseo del hombre? Yo quiero hacer mis propias cosas, yo quiero hacer mi propia ley, ¿no? Por eso, volviendo al tema, por más que nosotros quisiéramos decir, bueno, estamos en una sociedad moderna, porque ese es el otro argumento, ya la Biblia no tiene ningún sentido, porque ya lo que dice la Biblia pasó de moda, ya eso ya no se aplica. Si Jesús hubiese existido en el día de hoy, no tendría problemas con el matrimonio que hoy se está defendiendo, porque en ese tiempo la mujer no existía, no tenía derecho, no tenía voz ni voto, no tenía otras cosas, y por ende las sociedades cambian. Sí, es verdad que las sociedades cambian y es verdad que nuestra cultura ha cambiado, pero no debemos dejar de lado que la Biblia tiene un mensaje universal para todos los tiempos, y lo que la Biblia nos enseña radica en un principio moral que es inherente al hombre. ¿Qué significa esto? Que el mensaje de Jesús va directo al alma, va directo al corazón, no va directo a un conjunto de creencias culturales o que vaya dirigido a un principio moderno de algún tipo de sociedad para su tiempo. No, el mensaje de Jesús trasciende los tiempos, trasciende las épocas, y el mensaje de Jesús hoy lo tenemos a través de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, cuando dice que es inspirada por Dios, ¿qué significa que sea inspirada por Dios? Algunos tienen ese concepto de que sea inspirada por Dios es como que Dios la escribió, porque algunos dicen, yo no creo en la Biblia porque fue escrita por hombres, ¿no? Te suele decir eso. Y obviamente que fue escrita por hombres, porque Dios siempre se ha valido del hombre para ejecutar su voluntad, siempre ha sido así. Quiero hacer una mención. Sí. Mi querida audiencia, hermanos de la iglesia o no creyentes, quiero hacer una mención aquí. Cuando dice la palabra que es inspiración divina y que hombres inspirados por Dios le hicieron, no hablan de la mente subjetiva del hombre. Están hablando de la mente espiritual del hombre que conectada con Cristo podemos entender los mandamientos del Señor. La palabra se revela en nosotros, porque dice la palabra de Dios en Pedro que la Biblia no es de interpretación subjetiva, no es de interpretación privada. La profecía no es de interpretación, es decir, no puedo yo con mi mente finita, mi mente que llega hasta un cierto límite, hasta un cierto entendimiento, interpretar por mi ego, vamos a llamarlo así, por mi raciocinio del ego, del yo, intentar interpretar la palabra que es universal, la palabra que es espiritual. Necesito conectarme en Cristo, necesito que el Espíritu Santo me selle, necesito encontrarme, pedir perdón, arrepentirme, entrar en conexión con Dios para recién empezar a entender con la mente espiritual de Cristo la palabra de Dios que me sea revelada. Amén, así es. Es tal cual. La interpretación en realidad se refiere al influjo de que Dios tuvo sobre su palabra. Es decir, la palabra inspirada por el Espíritu Santo recuerda a cuando Dios influyó aire viviente al hombre. Entonces la palabra es vida. Dice Salmo 119, verso 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno todo juicio de tu justicia. O sea, la palabra completa refiere a todo lo que Dios quiere que nosotros conozcamos, ¿no? Es decir, es su revelación especial, ¿no? Recuerden que Dios tiene dos tipos de revelaciones. La revelación general, que es la que nosotros vemos en nuestro entorno, a través de la naturaleza, a través del orden creado, todo lo que estamos conociendo nosotros, y la revelación especial que se da a través de la persona de Jesús. Sabemos que Jesús es la palabra encarnada, eso es lo que dice Juan 1:1. Él es el verbo hecho carne. Y hoy nosotros tenemos la palabra de Dios, por ende, ya Dios nos ha hablado. Hebreos capítulo 1 dice que en los tiempos pasados Dios hablaba a su pueblo a través de los profetas. Pero ahora, en estos tiempos últimos, escatológicos, que es el texto que aparece realmente en el texto griego de Hebreos capítulo 1, dice que nos ha hablado a través de su Hijo. Y su Hijo es la palabra viva de Dios. Entonces, el verbo encarnado. El verbo encarnado. Entonces, la palabra de Dios hoy
tiene para nosotros esa potestad. Yo quiero que usted entienda esto. Tiene la potestad de que contiene el mensaje de Dios para todos los tiempos y todas las épocas. Esto no se trata de que nosotros vamos a imitar la moda de aquellos tiempos, porque algunos podrían decir, bueno, si la Biblia no pasó de moda, deberíamos estar usando túnicas y todo lo que usaban en aquel tiempo. No nos estamos refiriendo a eso. El mensaje central que contiene la Biblia es el mensaje de salvación para el hombre. Ese es un mensaje que trasciende todas las épocas. No se trata de acondicionarlo a una simple cultura, ¿no? Y cuando decimos que la sociedad hoy en día se ha alejado de la palabra de Dios y de sus principios bíblicos, que la misma sociedad incluso ha reclamado ampararse para hacer las constituciones de los países, ustedes lo podrán ver, ¿esto qué quiere decir? Que hemos alejado a la Biblia de la vida de la gente. Y por ende hemos creado prejuicios en torno a la Biblia. Mucha gente dice, no, ya no leemos la Biblia porque la Biblia es un mensaje violento, es discriminador, acepta a algunas personas y a otras las aborrece, cuando no tiene nada que ver con las personas, tiene que ver con el pecado. Por eso muchas veces la Biblia ha sido objeto de críticas y de críticas malsanas, injustas a mi modo de ver las cosas, ¿no? Injustas porque no nos hemos tomado el tiempo de leerla y para descubrirla. Porque muchas veces vemos lo que otros dicen acerca de ella, pero no nos hemos acercado nosotros mismos a ella. La idea es que nosotros mismos nos acerquemos a la palabra, no que otro nos diga qué es lo que dice la Biblia. Si yo tengo dudas acerca de la Biblia, lo recomendable sería yo acercarme a ella para ver qué es lo que ella me quiere decir a mí. Eso es lo que deberíamos hacer y esa debe ser la conducta incluso dentro de la iglesia, ¿no? Saber si la palabra de Dios nos está hablando el mensaje de Dios hoy. ¿Te acuerdas? Dos versículos quiero hacerte acordar, sí, Omar. Sí. En Proverbios, cuando dice, instruye al niño en tu camino, en su camino y cuando fuera viejo no se apartará de él. Qué importante, mi querido. No es una condición sine qua non, porque uno puede encontrar al Señor Jesucristo en cualquier momento de su vida. Pero qué importante es que de niño se le interiorice sobre la palabra, se le enseñe sobre la palabra, se lo eduque sobre la palabra. Porque cuando fuese grande no se va a olvidar de lo que ha aprendido de niño. Exactamente. La palabra es muy importante que se le empiece a hablar desde que uno es niño, para que al crecer esa rema, esa revelación, ese clic, como se dice, que la palabra va a hacer en nuestra vida, se haga realidad y podamos vivir una vida en consonancia con el Señor Jesucristo. Amén, amén. Y el otro versículo que dice, dice en Timoteo, 2 Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, los cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Lo que venía diciendo. Amén. La escritura va a llegar un momento que la semilla se ha germinado de tal modo que va a crecer y la persona va a ser sabia para la salvación. Se va a salvar, va a reencontrarse con el Señor Jesucristo, lo va a aceptar y va a caminar de acuerdo a su propósito. Amén, así es. Bueno, aprovechamos para saludar a la hermana Margarita Acosta, que nos está escuchando el programa. Saludos, hermana Maggie. Dios le bendiga, estamos muy contentos con el crecimiento que Dios le está dando a ella en este tiempo, la estamos viendo más apasionada por las cosas de Dios, y esto es lo que se quiere, mis amados hermanos, que nos acerquemos a Dios de manera que tengamos aquel crecimiento para lo que Él nos ha llamado, ¿no? Bueno, y continuando con este tema, es importante saber que la palabra de Dios no solamente santifica, no solamente nos trae revelación, sino que también es alimento para el alma, ¿no? En Mateo capítulo 4, cuando Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, siempre le contestó Jesús de esta manera, ¿no? El primer intento de tentación, cuando le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando Jesús está diciendo esa frase, se está refiriendo específicamente a la palabra de Dios, lo que es la palabra de Dios, ¿no? La palabra nos alimenta el alma, es nuestro pan de cada día del Padre Nuestro. No solamente cuando oramos el Padre Nuestro, no solamente estamos pidiéndole a Dios el pan físico, sino también el pan del alma, ¿no? Recuerden que este cuerpo está constantemente en deterioro. Con el paso de los años nosotros vamos a ir deteriorándonos, pero nuestro hombre interior se va renovando cada día más, como decía el apóstol Pablo, al fin de que tengamos la estatura del varón perfecto que es en Cristo Jesús y podamos luego ir al encuentro de nuestro Señor, ¿no? Ahí te hago una pregunta, Omar. Sí. ¿Vamos a ser perfectos en esta vida o vamos a ser perfectibles hasta llegar a la perfección? No vamos a ser perfectos nunca en esta vida y voy a conectar tu pregunta con una respuesta sencilla que tiene que ver con los procesos que pasan en el creyente. Para mi querida audiencia, por supuesto, todos los que vayan a sintonizar este programa en diferido, hay dos cosas que suceden cuando una persona viene a Cristo, cuando entrega su vida a Cristo. Número uno, la justificación. La justificación significa que somos declarados justos delante de Dios por la justicia de Cristo. Se produce un intercambio. Mis pecados son clavados en la cruz
y la justicia de Cristo se me imputa a mí de manera legal, ¿no? O sea, desde ahí yo ya tengo santidad posicional. Desde ahí yo soy justo. Desde ahí yo soy justo. Ya Dios me ve como justo, no por mi justicia, sino por la justicia de Cristo, ¿no? Pero santos posicionalmente porque al tenerlo Cristo y al Señor nos ve a nosotros como santos a futuro. A eso voy. El segundo proceso es el proceso de santificación, que es un proceso que dura toda la vida, ¿sí? Cuando se produce el proceso de santificación, que dicho sea de paso, aprovecho para aclarar esto, porque los santos no son solamente aquellos personajes históricos como María, los apóstoles y los primeros cristianos. Santo es todo aquel que ha venido a Cristo y ha lavado sus pecados en su sangre. Santo significa apartado. Apartado. Bendito sea Dios que hemos lavado nuestros pecados en la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado y nos purifica siempre. Recuerde usted que Cristo murió por los pecados pasados, presentes y futuros. ¿Ok? Entonces, esto significa que el proceso de santificación es un proceso en el que nosotros vamos moldeando nuestra vida conforme a la palabra de Dios para apartarnos del pecado. Ahora bien, en ese momento de la santificación mueren instantáneamente algunos pecados de nuestra vida, ya más nunca los cometemos, pero hay otros pecados con los que vamos a estar luchando constantemente y que nos presentan batalla. Esos pecados son los que tenemos que rendir a Cristo, al Espíritu Santo. Y ahí en ese proceso de santificación, estos pecados no es que van a desaparecer para siempre de nuestra vida, pero ya no van a tener dominio sobre nosotros. El poder que tenían antes. Ya no van a tener el mismo poder sobre nosotros, ya no vamos a ser esclavos porque hemos sido llamados a libertad, ¿no? Y esto puede sonarle un poco difícil de digerir, pero el cristiano y también la gente que no es creyente, que nos está escuchando también del otro lado, que no es cristiano, tienen miedo a la libertad. ¿Por qué tienen miedo a la libertad? Porque constantemente quiere que otro decida por ellos. Constantemente quieren que otro tenga la responsabilidad de sus culpas. Constantemente no queremos asumir nosotros que la palabra de Dios es la que nos puede moldear y por ende vivir la verdadera libertad, sino que queremos siempre excusarnos en el pecado, excusarnos en la carne, excusarnos en el mundo, excusarnos en el sistema y así sucesivamente. Y excusarnos en el libre albedrío. En el libre albedrío, no, que Dios me... No use las excusas para esclavizarse usted mismo. Declare libertad sobre su vida. Declare que todas esas vidas, esas áreas que hay en su corazón pueden ser dominadas por el Espíritu Santo, ¿no? Porque esto no significa que usted tenga que vivir toda la vida atado a un pecado, atado a servidumbre de algún tipo de rebelión de su vida, sino que usted pueda aprender a rendir ese pecado de manera que ese pecado ya no lo domine, ¿no? Eso es fundamental. Entonces, la justificación se produce instantáneamente, somos justos delante de Dios. Y la santificación es un proceso que dura toda la vida. Mientras vamos santificándonos, al mismo tiempo vamos madurando en la fe. Eso es importante. Importantísimo. Bueno, mis amados hermanos, ya estamos en la primera pausa. El tiempo pasa volando, pero antes quiero recordarte que puedes comunicarte con nosotros a los siguientes números: 385-425-5232, 425-0933, o escríbenos un mensaje de WhatsApp donde tengas tus preguntas, comentarios, dudas o peticiones de oración al 385-504-4288. Vamos a la primera pausa, ya venimos con más. Dios les bendiga, amados hermanos. Estamos de vuelta con su programa Fe Cristiana y Actualidad. Qué hermoso tema, qué hermosa adoración para que podamos inspirarnos a presentar a Cristo fuera de las cuatro paredes de la iglesia, a presentar a Cristo donde hay necesidad. Bueno, continuamos con su programa Fe Cristiana y Actualidad. Hoy estamos tratando el tema de la centralidad de la Biblia en la sociedad, ¿no? Cómo la sociedad se ha ido alejando de los principios bíblicos y cómo la sociedad, pues, con esto se ha alejado de Dios. Si quieres participar, recuerda que puedes llamarnos al 385-425-5232, 425-0933, o escríbenos un mensaje a WhatsApp al 385-504-4288. Ahí puedes escribirnos tu pedido de oración, tu pregunta, tu comentario, lo que quieras compartir con nosotros. Saludamos a la hermana Miriam, que también nos está escuchando en la radio. Gracias, hermana Miriam, por escucharnos. Dios le bendiga y le guarde en el nombre de Jesús. Bueno, para desarrollar un poco más el tema, que esta es la segunda parte donde vamos a hablar ahora un poco más sobre cómo instruye la Biblia, ¿no? De que la Biblia dice que es útil para enseñar y para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué se refiere el apóstol Pablo con esto, Eduardo? ¿Qué puedes compartirnos? ¿Cómo podemos enseñar con la Biblia a la sociedad de hoy en día? Bueno, básicamente nosotros, la guerra que tenemos en este tiempo es una guerra cultural. Nosotros tenemos que empezar por ahí, por ese lado. Educacionalmente tenemos que implementar los valores bíblicos en la cultura actual, en la cultura nacional. ¿Cómo lo implementamos? El amor a Dios, el amor en la familia, el amor a nivel comunitario entre los seres convivientes de la sociedad, el amor por la patria, el amor por los animales, el amor en los actos despojados, no esperando recibir algo a cambio, sino para Dios.
todos esos valores hay que empezarlos a enseñar. Ahí empezamos a instruir a nivel general. Ahora, a nivel particular, nosotros necesitamos primero que el Espíritu Santo nos redarguya de nuestro propio pecado, de entender que con la condición en la que estamos natural no podemos llegar al Padre, que necesitamos una nueva naturaleza en nosotros que nos va a proporcionar el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que por la fe puesta en Él nosotros podemos ser salvos y el Espíritu Santo nos lleva a Él, nos arrepentimos, por la fe creemos y ahí empezamos a conectarnos y empezamos a través de la palabra a limpiarnos, transformarnos de gloria en gloria, a minuto en minuto, segundo en segundo, de prueba en prueba, de dificultad en dificultad y de circunstancia en circunstancia, vamos a ir creciendo y todas las cosas nos van a ir para bien a quienes creemos en Jesucristo. Por eso que necesitamos que la palabra primero comience por una guerra cultural y después comience por una fe en Cristo y después por una renovación en Cristo paulatina. Amén. Tocando el tema este de la cultura, que no es un tema menor, porque parte de la lucha contra la Biblia es eso, ¿no? De que la Biblia es algo que ya pasó de moda, que es un tema cultural. Hay que entender que la cultura no es un estándar fijo para nosotros anclar nuestra moral y nuestra vida espiritual a ella, ¿no? La cultura ha cambiado constantemente y seguirá cambiando. Y seguirá cambiando. Pero qué bueno es, Omar, que vayamos transmitiendo los valores, que se vuelvan a recuperar, claro, los valores que en antaño se podrían haber tenido. Exactamente. ¿Por qué decimos esto? Porque si nosotros reconocemos que existen los valores morales objetivos, es decir, que algo está objetivamente mal y no subjetivamente según yo, sino que algo está objetivamente mal, si nosotros reconocemos que los valores morales objetivos existen, ¿a dónde están fundamentados los valores morales objetivos? ¿A dónde? ¿Cuál es el fundamento? ¿Quién dice que está mal y que está bien, no? Entonces, eso tiene que llevarnos a reflexionar a que si nosotros sabemos que hay un Dios y por ende, por su propia definición, sabemos que Dios es el ser máximamente supremo, máximamente bueno, sabemos que Dios es el verdadero candidato a ser el fundamento de estos valores morales objetivos. Dios tiene la potestad de decidirlo por su propia naturaleza, ¿no? Porque nos ha infundido eso y sabemos que realmente estos valores morales existen y se encuentran en un espectro moral de la sociedad, ¿no? Por ende, cuando nosotros planteamos decir, bueno, ya nuestros valores morales no van a ser objetivos, sino que se van a adecuar o van a tomar como fundamento la cultura de hoy, los derechos de la gente. A veces nosotros cambiamos las palabras, ¿no? Estamos como en la novela de 1984 de George Orwell, que es cambiar las palabras y a las palabras le damos significados nuevos, ¿no? Cambiar los tecnicismos. Sí, cambiamos todo, manipulamos el lenguaje para que las personas pues entiendan que no es malo lo que le estamos enseñando, lo que le estamos transmitiendo, sino que siempre es bueno que alguien tenga derechos, ¿no? Pero muy pocas veces hacemos un análisis profundo de cuáles son las consecuencias que nos llevan el decir que alguien tiene un derecho nuevo o que hemos inventado un nuevo valor o que hemos descubierto algo nuevo. Entonces, nosotros no podemos fundamentar nuestros valores morales objetivos a la cultura, a la moda, a la forma de pensar de estos tiempos, ¿no? Porque por su propia naturaleza, muy probablemente el día de mañana cosas que estamos pensando hoy ya no sean correctas. Entonces nosotros necesitamos anclar, tener un estándar fijo. O sea, meter en la cultura ese estándar fijo, claro, de la palabra, exactamente, para que la cultura social entienda que esto no es no es chale y choclo, como se dice vulgarmente. Esto claro, no es para reírse. Esto tal cual. Depende de nuestro pueblo, la longevidad de nuestro pueblo, la existencia de nuestro pueblo, fijar valores concretos, objetivos, espirituales, que sean para edificación de la sociedad y de la gente. Así es. Que se conforma por familias. Así es. ¿Y sabes cuál es el objetivo de todo esto, Eduardo? La integridad. La integridad es el objetivo de todo esto. ¿Por qué? Porque donde haya una sociedad que meta la Biblia en su corazón, va a haber integridad, y la integridad es un choque fuerte en contra de la corrupción. Totalmente. Ahí tocamos la tecla inicial, la tecla inicial de la sociedad. La Biblia, sí. ¿Qué significa equidad? No, equidad es cuando nosotros creamos las condiciones de igualdad para todos. Es diferente la igualdad. La igualdad es que yo doy el mismo trato a todos sin importar nada, sin importar su condición, sin importar su estado, sin importar su situación actual. No, la equidad es cuando yo hago que a todo el mundo tenga las mismas oportunidades para crecer.
para crecer, para cualquier cosa, digamos. Vamos a hablar equidad estudiantil. Es proporcionarle a cada uno de los jóvenes que tengan la capacidad de estudiar, las oportunidades de estudiar. Quizás algunos no tengan las mismas condiciones económicas que otros, pero yo voy a crear esas condiciones para que él no se pierda esa oportunidad. Diferente a la igualdad es que yo abro las inscripciones para todos los estudiantes y que todos tengan derecho a estudiar, pero hay algunos que no van a poder. ¿Me explico? Entonces la equidad tiene que ver con las mismas condiciones para todos, mientras que la igualdad se ocupa de que todos tengan lo mismo, aun sin importar ningún tipo de condiciones, ¿no? Entonces es importante eso. ¿Has visto cuando dice la palabra que nuestro Señor tiene su cetro de equidad? Bueno, exactamente, eso es un buen argumento porque Él es justo. Él no puede tener igualdad para todos. Él tiene que tener equidad para todos, porque otros no tienen la misma condición que cada uno de nosotros, ¿no? Y esto puede resultar en distintas variables, eso dependerá de cuál sea el juicio de Dios determinante sobre la vida de una persona. Pero volviendo al tema de la integridad, que es el corazón de lo que queremos decir en el mensaje central de hoy, la palabra de Dios nos va a llevar a la integridad. Dice la Biblia que este libro de la ley en Josué, tenemos que meditar en él de día y de noche, porque Él nos hará prosperar nuestro camino. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la prosperidad del hombre que medita de día y de noche en las Escrituras? Tener una relación personal con Dios y alimentarse de sus atributos, de su santidad, de su sabiduría, alimentarse de su integridad, para que eso también lo proyecte a sus semejantes, ¿no? Y aparte caminar en concreto sobre el designio y los propósitos que Dios tiene para mí, para mi vida, para tu vida, para la vida de cada persona que se relaciona con Él. Porque no hemos venido a este mundo a chocar con penco, a tirar manotazos al aire. Hemos venido a un mundo con un propósito y un designio. Necesitamos encontrarnos con Cristo para saber para qué hemos venido. No hemos venido para hacer una vida superficial o vana. Hemos venido con algo específico que va a bendecir a otros. Así es. Nosotros, como iglesia, esto ya es un llamado para la iglesia, no tanto para la sociedad, pero como iglesia tenemos que estar conscientes de que la palabra de Dios juega un papel fundamental y que nosotros tenemos la misión de traerla de vuelta a la sociedad, de predicarla, de vivirla, ¿no? Porque no solamente es anunciarla a duras voces, sino también vivirla y ponerla en práctica, como había dicho mi hermano Eduardo al principio, porque la práctica de la palabra de Dios se va a hacer también visible. Jesús dijo que nuestras buenas obras glorificarán a Dios, ¿sí? Porque cuando nosotros venimos a la luz y ponemos la luz, la luz no está para colocarla debajo de un almud, sino para colocarla que ilumine a todos, se refiere a eso, a la luz de la justicia, que hacemos las buenas obras provocadas por una fe movida por la palabra de Dios. Aquí dice Santiago 1:25 en concatenación con lo que vienes hablando, dice, pero el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor o olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Es decir, no solamente tenemos que predicar la palabra, sino ponerla por obra. Así hacerla carne, hacerla callo nosotros, es decir, que sea algo natural para nosotros vivir la palabra de Dios. Que sea algo que salga de lo profundo de nuestro corazón, que el Espíritu Santo nos lleve a dar amor, a dar fe, a dar esperanza, a hacer luz, a hacer sal, a hacer autoridad y todas las promesas que tiene para nosotros y para quienes compartimos con las personas la palabra. Amén. También hay otra objeción que suele esbozarse un poco dentro de la sociedad, el decir que la Biblia es un libro religioso. No, es un libro que habla de religión, eso no, la verdad es que la Biblia contiene muchos otros principios y muchos otros estándares que nos sirven a nosotros para poder guiarnos a través de lo que Dios nos está revelando, ¿no? La palabra de Dios está conformada por más de 66 libros y escrita por más de 40 autores en distintas épocas que han sido todos inspirados por Dios, pero hay una centralidad en el mensaje, ¿no? Hay una centralidad en el mensaje que son los distintos intentos de Dios por acercar el corazón del hombre a su santidad, a su verdad, al perdón de sus pecados, a la redención, a la salvación y la vida eterna, pero también a una relación de padre a hijo con Él mientras estamos en este mundo. Recordemos Juan 1:12, que dice, a todos los que lo recibieron, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. No es que Él dice, les dio potestad de que tengan una nueva religión y así practicar algunos preceptos. No, porque a veces los preceptos, y esto quiero hablarlo directamente también a los hermanos creyentes en la fe, que a nosotros a veces pensamos más allá de lo que está escrito y queremos estar instituyendo preceptos y estatutos a los hombres o formas, imponiéndole cargas y cosas así que nada tienen que ver con el mensaje central de la palabra de Dios, y por ende tratamos de confundir que el cumplimiento de esos preceptos nos va a dar santidad, y en realidad no es así. La santidad ya viene por la sangre preciosa de Cristo y por nuestro
alejamiento del pecado y de todo aquello que transgrede la palabra de Dios. No porque yo me vista de una cierta manera, guarde un cierto día, guarde ciertas fiestas, no coma ciertos alimentos y todas esas cosas que lamentablemente en este siglo se han vuelto a revivir, ¿no? Hay algunos lugares que hacen esto o por ejemplo que no saben diferenciar por la misma ignorancia de la Biblia lo que es el Antiguo Testamento del Nuevo Testamento y muchas otras cosas que vienen pasando, ¿no? Y por eso se toman de ahí algunas personas para decir que la Biblia es un libro pasado de moda, que ya no aplica, pero ignoran que el mensaje central de Cristo en las Escrituras trasciende todas las épocas y todos los tiempos, ¿no? Quiero hacer una aclaración aquí también, Omar, que bien que vienes aclarando algunos puntos. La Biblia no es para yo cumplirla bajo represión, bajo reprimir lo que la palabra me está diciendo. Tengo que obedecer porque si no Dios me castiga. Ahí estoy siendo religioso. La Biblia es para cumplirla con el dominio del poder del Espíritu Santo. Es decir, Señor, abro mi corazón, te entrego mi vida, hay ciertas conductas y pecados que yo tengo, necesito cambiarlos porque yo te quiero agradar. Obra en mí, que el Espíritu Santo obra en mí, que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Obedezco tu palabra por amor al sacrificio que vos has hecho por mí, pero no por quererla cumplir como una obligación, porque si no Dios me castiga. Ahí estoy siendo religioso. Qué tranquilidad y qué paz podría sentir cuando yo a la palabra la cumplo por amor, por aquel que ha amado mi alma eternamente. En los momentos oscuros, en los momentos difíciles, Él se ha entregado por mí. ¿Por qué no he de alabarle y bendecirle de la mejor manera, que es cumpliendo su palabra? Amén, así es. Ese es el principio de obediencia, radica exactamente en la transformación de un corazón regenerado por el Espíritu Santo. Cuando nosotros estamos en la obligación, por así decirlo, como habla el hermano Eduardo, de que yo estoy cumpliendo la Biblia solamente por obligación, porque si no, porque no me queda otra alternativa. En realidad yo no he descubierto el mensaje claro de la palabra de Dios. Yo soy un hombre pecador que necesito la dirección de Cristo, necesito la dirección del Espíritu Santo en mi vida, necesito la palabra de Dios en mi vida. Yo no es que la estoy cumpliendo para satisfacer a Dios, o para caerle bien a Dios, o para que me vaya bien en la vida. O para que no me castigue. O que me vaya bien en la vida queriendo decir que Dios me tiene que recompensar por yo cumplir la palabra. Porque yo soy bonito. No. En realidad no. Yo necesito la Biblia para caminar con Dios. Yo soy el que necesita a Dios. Dios no me necesita a mí. Yo soy el que necesita a Dios y por ende yo tengo que abocarme al mensaje que Él me quiere decir. Yo tengo que conocer a ese Dios maravilloso que dio a su Hijo por mí y por usted, querida audiencia. Tengo que enfatizarme en eso. Muchas veces hay gente que reniega del cristianismo diciendo que no, que el cristianismo es una lista de prohibiciones, que cuando eres cristiano no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello, no puedes hacer lo otro. Pero en realidad no están descubriendo las bendiciones de caminar con Dios. Siendo cristiano yo tengo verdadera libertad. Hay gente que confunde la comisión de pecados en libertinaje con libertad. Y no tiene nada que ver eso. La verdadera libertad es la posibilidad de yo decir que tengo dominio propio en mi vida y que a mí ningún vicio, ningún pecado y ninguna acción pecaminosa o ningún ambiente me condiciona mi estilo de vida. Esa es la verdadera libertad. Por ende, el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y hay libertad en Cristo, porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. No es como la gente piensa, que dice que nos vamos a someter a una esclavitud de preceptos y prohibiciones. Eso es religión. Claro, eso es religión, es lo que veníamos hablando de los preceptos que nosotros tratamos de meter para reemplazar lo que la Biblia dice. Claro, y el religioso realmente vive más infeliz que alguien que no lo tiene al Señor, sinceramente. Yo entre ser religioso y directamente estar en el mundo, prefiero estar en el mundo, porque el religioso va y quiere cumplir la ley de forma humana y no puede. No puede, porque todo es prohibición, porque todo es castigo, porque no entiende. Necesitamos tener una, no religión, una relación con nuestro Rey, que es universal y que es personal a su vez para con nosotros. Él quiere tener una relación y lo quiere hacer a través de Jesucristo. Y nos va transformando y nos va renovando, nos va liberando, va quitando esos yugos de opresión, esos yugos que los vicios han hecho desastres y destrozos en nuestra vida. Él va siendo nueva criatura en nosotros y realmente, como dice Omar, vivimos en la ley de la libertad del Espíritu Santo. Amén, así es. Bueno, ya estamos en tiempo de irnos a la segunda pausa, pero antes todavía estás a tiempo de comunicarte con nosotros. Puedes hacerlo al 385-425-5232, 425-0933 o escríbenos un mensaje de WhatsApp al 385-504-4288. Ya estamos con los últimos minutos de este programa Fe Cristiana y Actualidad. Todavía puedes comunicarte con nosotros. Vamos a la segunda pausa y ya venimos con más.
Buenas noches, mis amados amigos y que están en otro lado de la audiencia. Dios les bendiga grandemente. Ya hemos llegado al final de su programa Fe Cristiana de Actualidad. Queremos hacer las invitaciones correspondientes. Si estás en Santiago del Estero, por favor acompáñanos este día sábado a las 21 horas en la Plaza Libertad. Ahí vamos a estar compartiendo la palabra de Dios, orando por la familia, orando por todos aquellos que estén enfermos, haciendo oración, porque la iglesia es un hospital del alma, es una mano amiga que se tiene que extender en tiempos de crisis, en tiempos donde estamos necesitando que Dios se acerque a nuestra vida. Así que acércate a la Plaza Libertad este día sábado a las 21 horas. Y también, si lo prefieres, puedes acompañarnos en nuestro culto general en la iglesia Aposento Alto 120 todos los domingos a las 20:30, horario de verano. Ahí vamos a estar en el Hotel Savoy, primer piso, peatonal Tucumán número 39. Acompáñanos también con toda la familia, los vecinos, amigos. Invita a todos aquellos que necesiten escuchar la palabra de Dios, porque es tiempo de dedicarle nuestro corazón, nuestro tiempo, nuestra mente a nuestro Señor y Salvador en la iglesia Aposento Alto 120. Estamos todos los domingos a las 20:30. Y no queremos cerrar este programa sin antes invitarte a que hoy abras tu corazón a Cristo. Yo sé que este programa quizás ha tocado fibras de tu corazón, te ha identificado con cosas de la palabra de Dios que alguna vez leíste. Esto me estoy refiriendo a ti, querido amigo y amiga que está en la audiencia, que no es creyente en Cristo. Y quiero invitarte a que tomes una decisión fundamental en tu vida, que abras tu corazón al Señor para que hoy Dios haga realidad el poder morar en tu corazón. Jesús dijo: el que no está conmigo contra mí es. Y dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Es exclusivo Él. Y Él está invitándote en esta hora a que abras su corazón para que Él pueda entrar en ti y puedas unirte a la familia cristiana, de esta familia maravillosa, universal, en toda la tierra, en todo el universo, que forma parte de los hijos y las hijas de Dios. Así que si quieres tomar esta decisión fundamental, porque Él no está juzgándote por tu pecado, ya tu pecado fue clavado en la cruz del Calvario. Tú hoy lo que tienes que hacer es aceptar su perdón, su misericordia, al abrir tu corazón y tu mente para que Cristo y su Espíritu Santo vengan a morar sobre ti. Así que quiero invitarte a que cierres tus ojos allí donde tú estás y pronuncies estas palabras que hoy voy a acompañarte en esta oración con fe, creyendo que Dios te está escuchando, porque Él inclina su oído a aquellos corazones que sinceramente le hablan. Así que te pido que repitas conmigo esta oración. Señor Jesús, en esta hora, yo te doy gracias, por hablar a mi vida. Me arrepiento, de mis pecados, de mis fallas, y sé, Señor, que moriste por mí, en la cruz del Calvario, y resucitaste, al tercer día, para darme vida eterna. Yo te acepto hoy como mi único y suficiente Señor y Salvador de mi vida. A partir de hoy, entra en mi vida y cámbiala. Y enséñame a caminar contigo desde hoy y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, dice la Biblia en Romanos 19:10, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Es necesario confesar y creer. Y también dice la palabra que Jesús dijo: todo el que me confiese delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. La confesión es un paso importante para abrir nuestro corazón y nuestra mente a nuestro Señor, para que Dios pueda transformar nuestra vida y hacernos nacer de nuevo, como dice Juan 3:3. Todo el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios, el que no nazca del agua y del Espíritu. Así que te invitamos también a la próxima transmisión, que será por aquí, por la radio exclusiva 103.7 FM, próximo martes, Dios mediante. Pero nos saludamos a todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón. Nos despedimos de mi esposa Yanina Albarracín, todos los hermanos de Factor de Fe y Perdón, a los que nos escuchan también en Venezuela, Pastor Eusebio Cortés, Alexis Riverol, Betty Carías, todos los que nos están escuchando, Víctor Angarita, nuestro hermano Víctor Manuel, también aquí en Santiago, a todos aquellos que están escuchándonos. ¿No quieres despedirte de alguien, Eduardo? Sí, me despido de todos, un beso grande a todo Factor de Fe, a toda la iglesia Aposento Alto, a Omar, a su Señor, a Jesús, a su Señor, y a todos los hermanos que estamos en Aposento Alto. Dios los bendiga, los cuide, los guarde, y a toda la sociedad de Santiago del Estero, que sepan que hay un Dios maravilloso, que hay un Dios hermoso que ha puesto en su Hijo Jesús el único camino para llegar a Él. Amén, así es. Nos despedimos y será hasta la próxima. Que Dios le bendiga.